Hola, mi nombre es Álvaro Chimal y yo les voy a hablar sobre el capítulo 1 de Ética para Amador. Lo primero que nos menciona el autor es que ciertas cosas se aprenden por su propia voluntad, no todas, porque cuando tú pues estás en pequeña edad no puedes tú formarte como tú quieres, te forman tus papás y las instituciones en las que estás, entonces de ahí es donde tú empiezas a adquirir conocimientos, pero en un futuro tú lo puedes cambiar. Otra de las cosas de las cuales habla el texto es la diferencia entre lo bueno y lo malo, que tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es bueno para nosotros y lo que es malo, y pues llega un momento en el que lo podemos diferenciar. También la manera en la que nos educan a nosotros, ya sea por tradiciones, escuelas, valores que nos quieren inculcar nuestros papás, así también nos forman, pero repito, en un futuro tú lo puedes cambiar. También dice que somos libres de elegir algunos aspectos, pero no todos, porque repito, o sea, cuando tú estás en pequeña edad, 5 o 6 años, no puedes tú elegir las cosas. También habla de la libertad y lo divide en dos puntos sobre lo que es la libertad de voluntad, que es lo que tú haces porque te gusta, porque quieres, o la libertad de omnipotencia, que es cuando te obligan a hacer algo que tú no quieres. Y por último también dice que nuestra forma de vida nosotros la podemos hacer como nosotros queramos, y que tú eres el que toma la decisión de cómo formas tu vida. Esto yo lo vinculo con mi texto porque casi todas las normas que yo puse las aprendí gracias a la escuela y a mis papás. Casi ninguna de las que puse las aprendí porque yo quise, sino por cómo me formaron en un pasado mis papás y las instituciones a las que fui. En conclusión, me quedo con que tú te formas de una forma, pero en un futuro tú lo puedes cambiar, porque primero te formas como tus papás y las instituciones a las que perteneciste quieren, pero en un futuro tú lo puedes cambiar. Hola, mi nombre es Daniela Rivero y yo voy a hablar sobre el segundo capítulo de la lectura de Ética para Amador. Este capítulo nos habla de varios aspectos sobre las decisiones personales. El primero que toca es el de la libertad. Dice que somos parcialmente libres para decidir qué hacer, pero que esa libertad también está condicionada por las cosas que nos pasan. Entonces pone el ejemplo de un barco que se está hundiendo y del capitán, bueno, no se está hundiendo, más bien se está enfrentando a una tempestad y el capitán tiene que decidir entre tirar gente por la borda, tirar mercancía por la borda o conservar la mercancía y la gente y arriesgarse a poder pasar por la tormenta sin que la tormenta termine de hundir el barco, ¿no? Entonces, el autor nos habla de esta clase de decisiones en las que a veces tenemos que elegir entre opciones que no dependieron de nosotros en primera instancia. Habla también de los motivos de la elección. Él dice que hay 3 tipos de motivos por los cuales elegir algo. Los primeros son las órdenes que se nos dan, que pueden ser seguidas por el miedo que nos da desobedecerlas, por el deseo que tenemos de obtener alguna ganancia o por la confianza que nos da la persona que nos da esas órdenes. El segundo tipo de motivos es los caprichos. Él habla de que hay veces que nada más nos da la gana hacer algo y por ese motivo pues decidimos hacerlo o no hacerlo. El tercer tipo de motivo son las costumbres, que el autor dice que son tal cual apegos a la rutina, a la comodidad de seguir repitiendo una fórmula que día con día funciona. Finalmente, el autor nos habla de el vivir bien, ¿no? Y menciona que la vida no necesariamente tenemos que esforzarnos porque sea larga, porque eso no siempre depende de nosotros, pero que sí tenemos que esforzarnos porque sea una vida plena, ¿no? Porque sea una vida buena que valga la pena vivir. De los capítulos de la lectura, yo retomo la parte del no siempre decidimos desde dónde partimos, no siempre decidimos lo que nos pasa o las condiciones en las que nos criaron para poder tomar decisiones, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver con mi primer escrito porque yo hago mucho referencia a las cosas que aprendí de mi familia, a las cosas que aprendí de las circunstancias mismas que me han ido forjando. Y digo que a veces la lucha, ¿no?, contra esas cosas que ya tengo interiorizadas, que ya tengo muy aprendidas, esas costumbres, esas cosmovisiones que a lo mejor no siempre quisiera tener, pero que ya las tengo, pues no dependieron de mí, ¿no? Son cosas que se me enseñaron, son cosas que
cayendo, ¿no? Como 20s, que no siempre elegí, pero que de alguna forma condicionan ahora mi actuar, y entonces la lucha que yo tengo contra esas estructuras pues es fuerte, ¿no? Pero no quiere decir que no pueda derrumbarlas y reaprender algunas cosas o afinarlas para que se vuelvan un poquito mejores, ¿no? Eso es lo que yo me llevo de la lectura. También pues me llevo esta distinción entre los 3 tipos de motivos: las órdenes, las costumbres y los caprichos. Y pues sí, yo creo que menciono varias de estas cosas en mi primer escrito. A lo mejor no las distingo entre sí dentro de estas 3 categorías, pero sí, definitivamente hay de las 3, ¿no? Finalmente me llevo esta urgencia que dice el autor de no vivas mucho, no tengas tanto miedo a la muerte, así es como yo lo entiendo, no le des tantas vueltas a lo que haces porque eso te paraliza, y mejor esfuérzate por vivir una vida que valga la pena vivir, ¿no? Y entonces eso me lo llevo como una pauta, porque creo que una de mis grandes inquietudes éticas de mi filosofía personal es el hecho de tantos miedos que rigen mi comportamiento todos los días, ¿no? Tantos miedos que son en el fondo un miedo a morir, ¿no? El miedo a lo mejor al no tener una aceptación, el miedo a no tener el éxito del que se nos habla y que tiene como muchas vertientes. Y me llevó entonces esta urgencia que plantea el texto de, en vez de tener ese miedo, pues ten unas ganas por la vida buena, ¿no? Que a lo mejor la vida buena no está siempre ligada a ese concepto de éxito que se nos mete en la cabeza, ¿no? Creo que esa es una de las grandes como inquietudes que tengo ahorita, y pues de alguna forma se refleja en las cosas que escribí, ¿no? En el primer escrito. El capítulo 3 tiene como título Haz lo que quieras, y habla sobre nuestras decisiones y cómo muchas de ellas están influenciadas por los demás. Habla de cómo estamos acostumbrados a recibir órdenes desde que somos muy pequeños. Por ejemplo, en nuestras casas estamos acostumbrados a que nuestros padres nos digan qué hacer, cómo hacer las cosas, qué está bien y qué está mal. Entonces, cuando los niños crecen y van a la escuela, los maestros también les dan órdenes y reciben tareas, cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas. Y al salir de ahí van a la universidad, al salir de ahí van al trabajo, y siempre existe algún superior, alguien que nos dé órdenes. En la lectura se pone el ejemplo de un soldado nazi que se escuda sus acciones con él: estaba haciendo mi trabajo, es porque me dieron órdenes. Entonces, me hace sentido en mi otro escrito de que muchas de las cosas que hago y de las que hacemos todos tienen que ver con nuestros valores, nuestras costumbres y de lo que los demás nos dicen que está bien y que está mal en diferentes contextos, ya sea en la escuela, en nuestra casa, en la universidad, en el trabajo, etc. Nos excusamos de que estamos cumpliendo órdenes o que así se hacen las cosas, a pesar de que no vayan con nosotros. Algo que me pareció muy interesante de la lectura es que dice que tenemos la libertad de decidir, pero también tenemos la libertad de cuestionarnos qué estamos decidiendo y el por qué, darnos cuenta de qué es lo que estamos decidiendo, ¿no? Y es importante cuestionar el porqué de nuestras decisiones, ya que muchas cosas se nos hacen bien o se nos hacen mal según lo que hemos vivido, según nuestro contexto y según los valores que nos van formando. Por ejemplo, ponía en la lectura el ejemplo de Maradona. Todos decimos que es un buen futbolista, pero no sabemos si es una buena persona porque no sabemos qué tal es con su prójimo. Entonces, una persona puede ser catalogada como buena o mala según sus acciones o según sus valores, pero también dependiendo del contexto desde el que está siendo juzgado. El capítulo habla de haz lo que quieras. Sin embargo, muchas veces no podemos hacer lo que queramos debido a que estamos en una sociedad con reglas, con límites y con criterios personales de valores, ética y moral.